sintetizar en el citoplasma. Y estos van a requerir entonces todo un complejo de enzimas que van a estar a nivel del citoplasma. Todos los mamíferos vamos a tener la lipogénesis, el proceso de la síntesis de grasas. Y el sustrato más importante para la síntesis de grasas, aunque no está aquí, es la glucosa, ¿ya? Pues para la lipogénesis hay dos fuentes, una fuente lipídica, aunque en el siguiente esquema no está, y una fuente no lipídica. Y esta fuente no lipídica es la glucosa, ¿ya? Entonces la fuente para que se sintetice la grasa, sobre todo, es la glucosa. Entonces, la diabetes es una de las enfermedades donde no existe lipogénesis, ¿sí? No hay lipogénesis. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Ayer hemos visto qué hacía la insulina. Sí, es una hormona anabólica, sintetiza lípidos, es decir, promueve la síntesis de la lipogénesis, ¿no es cierto? Promueve la síntesis de ácidos grasos. Pero en la diabetes hay una alteración en la insulina, puede haber una deficiencia, una alteración en la unión con sus receptores, no llega a cumplir su función, por lo tanto la diabetes tiene déficit de la lipogénesis, ¿no es cierto? En la diabetes no funciona bien la lipogénesis. ¿Por qué? Porque la insulina promueve su síntesis. Entonces, aquí vamos a ver, este esquemita es el que les quería mostrar. Tenemos dos fuentes, una fuente lipídica y una fuente no lipídica, que son los carbohidratos. Esta fuente que no es lipídica, que son los glúcidos, van a darse forma para sintetizar el glicerol. ¿No es cierto que los triglicéridos, por qué están formados? Y ácidos grasos. Por glicerol y ácidos grasos, ¿no? 3 ácidos grasos. Entonces ese conjunto va a formar los triacilgliceroles, ¿sí? Entonces los glúcidos o los carbohidratos van a formar sobre todo glicerol. Este glicerol, aquí hay asientitos, aquí hay uno, allá también hay otro, allá atrás hay otro. Pasa. Allá hay otro, o aquí también. Adelante. Ya. Entonces les decía, los carbohidratos que van a formar este glicerol, ¿ya? Y también van a formar la acetil-CoA, que también es, en este caso, aparte que la acetil-CoA forma cuerpos cetónicos, la acetil-CoA también puede formar grasas. Entonces, fíjense, los carbohidratos pueden formar acetil-CoA para sintetizar ácidos grasos y también pueden formar glicerol por la vía de la glucólisis. Y de esa manera, los carbohidratos son muy importantes para la síntesis de ácidos grasos. Los lípidos como tales, cuando comemos grasitas, comemos generalmente triacilgliceroles también en la dieta. Entonces directamente ya tenemos el glicerol, ya tenemos los ácidos grasos, solamente para absorberse se degradan y cuando entran a la célula vuelven a unirse y para entrar a la sangre otra vez se degradan, se unen, de esa manera se van uniendo, pero ya tenemos todo completo, ¿no es cierto? Por eso los lípidos también son esta fuente de la lipogénesis. Entonces, de los dos, el más común, el que más utilizamos para formar ácidos grasos o para formar triglicéridos son los carbohidratos, ¿ya? Carbohidratos. Un exceso de carbohidratos entonces va a promover que tengamos formemos grasas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Dónde se forman las grasas? Fíjense, se forma a nivel del hígado, en el riñón, en el pulmón, en la glándula mamaria y también en el tejido adiposo, ¿sí? No se forma en el músculo. El músculo utiliza ácidos grasos como fuente energética. Pero ¿dónde se forma? En el hígado, en el riñón, glándula mamaria, tejido adiposo. Pásanos.
hay un banquito allá atrás, si quieres. O si no, en uno de esos. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿dónde se forma? Ya saben dónde se forma. ¿Cuál es el requerimiento? Es decir, para construir, por ejemplo, una pared, ¿qué requerimos? Requerimos ladrillo, cemento, arena, piedra, ¿no es cierto? Igualito. Para sintetizar estos ácidos grasos, vamos a requerir como fuente de equivalentes reductores el NAD-fosfato reducido. NAD-fosfato reducido. Este NAD-fosfato reducido, ¿de dónde viene? ¿Se acuerdan? En el metabolismo de los carbohidratos, ¿qué vía producía NAD-fosfato reducido? En los carbohidratos del anterior semestre, que hemos visto, que no se recuerde. ¿Qué vía produce? Esa vía producía, por ejemplo, ribosas para la síntesis de ácidos nucleicos y NAD-fosfatos para la síntesis de ácidos grasos, les decía esa vez. La vía de las pentosas, ¿ya? Entonces, fíjense que la vía de las pentosas, que ¿de dónde viene también la vía de las pentosas? De la glucosa también. Es decir, la glucosa provee todos los componentes, o la mayor parte de los componentes, para que se sinteticen las grasas. Pues la vía de las pentosas que proviene de esta glucosa también ayuda a generar NAD-fosfatos reducidos que van a ser utilizados en este proceso de síntesis. Obviamente, en todo proceso de síntesis se requiere ATP, ¿no es cierto? NAD-fosfatos, ATP. Como cofactores van a estar el manganeso, ¿no es cierto? El manganeso y la biotina como vitamina importante del proceso de síntesis, que es la que le ayuda a la enzima, a la más importante, a la acetil-CoA carboxilasa, a funcionar. ¿La biotina qué vitamina es? B3. No. ¿Cuál es la biotina? La biotina. La B, se van a acordar de esta B, la B8. La biotina, ¿ya? Entonces, la B8 o biotina es la que también es un cofactor de la enzima para el proceso de síntesis. Y también se requiere el bicarbonato. El bicarbonato es esa fuente de CO2. Si se acuerdan ahorita de la estructura de los ácidos grasos, ¿qué compuestos tienen? ¿Qué elementos tienen? Hidrógeno. Es un hidrocarboxilo y una cadena carbonada, ¿no es cierto? Para añadir esos carbonos en el proceso de síntesis se utiliza este bicarbonato, esa fuente de CO2, ¿ya? Para ir añadiendo esos carbonos de esa cadena para que vaya alargándose. Por eso es muy importante también que participe el bicarbonato para generar esos carbonos de los ácidos grasos. Entonces, en este proceso de síntesis, el acetil-CoA es el precursor, ¿ya? Entonces, el acetil-CoA, ya hemos visto que es importante. Uno, para que entre al ciclo de Krebs. Otro, para que sintetice cuerpos cetónicos. Y este tercero, para que sintetice ácidos grasos. Entonces, el acetil-CoA es importante en el proceso de síntesis. El ácido graso que forma nuestro cuerpo es el ácido palmítico. El ácido palmítico, ¿cuántos carbonos tiene? Palmítico o palmitato, como dice aquí, ¿no? ¿Cuántos tenía? 16 carbonos, ¿sí? Es un ácido graso de 16 carbonos. En todo nuestro cuerpo lo que hace es sintetizar ácidos grasos de 16 carbonos, ¿ya? Sintetiza ácidos grasos de 16 carbonos. Y ese es el resumen. Entonces, el proceso de síntesis se da en dos pasos. El primer paso, fíjense, no sé si se lee aquí, de acetil-CoA va a pasar a malonil-CoA, ¿ya? De acetil-CoA a malonil-CoA, y ese proceso está dado por la acetil-CoA carboxilasa. Por la acetil-CoA carboxilasa. Y de malonil-CoA pasa a palmítico, al ácido palmítico, que es el producto final, gracias a un complejo multienzimático que es la ácido graso sintasa. Este es el resumen, porque ahorita vamos a ver en detalle qué pasa. Entonces, el acetil-CoA a malonil-CoA y de malonil-CoA a ácido palmítico. Se dice que cuando ya se ha sintetizado malonil-CoA,
ya el resto de síntesis del ácido palmítico ya viene sí o sí, ¿sí? Una vez que se ha sintetizado el malonicoa, sí o sí va a generar un ácido graso. Entonces ahora sí vamos a la primera parte del proceso. Antes de entrar a la síntesis como tal, tenemos que recordar el metabolismo de la glucosa, porque de ahí parte la síntesis, ¿se acuerdan? Entonces la glucosa, una vez que entra a la vía de la glucólisis. ¿En la glucólisis qué formaba? De glucosa, ¿a qué se degrada en la glucólisis? De glucosa a piruvato, muy bien. De glucosa en condiciones aerobias, de glucosa a piruvato. Y en condiciones anaerobias, ácido láctico, muy bien. Entonces, la glucosa, como de costumbre, cuando comemos mucho carbohidrato, la glucosa entra en nuestras células y forma piruvato. Fíjense, aquí está el piruvato y aquí está nuestra glucosa, que está sufriendo esa vía de degradación, de glucólisis. Y el piruvato lo que hace es entrar a la mitocondria. Fíjense, entra en la mitocondria, entra el piruvato a la mitocondria y forma el acetil-CoA y también forma el oxalacetato, ¿no es cierto? Va a tener dos reacciones. Por un lado forma acetil-CoA, por otro el oxalacetato para entrar al ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces eso ya lo sabemos. El problema se da que cuando comemos mucha glucosa, cuando hay mucha glucosa, hay mucho piruvato, ¿no es cierto? Ese piruvato entra y hay mucho piruvato. Pero el ciclo de Krebs, ¿cuál es el objetivo del ciclo de Krebs? Generar energía, ¿no es cierto? Pero nuestro cuerpo, como es sabio, si en ese momento estamos comiendo carbohidratos, qué sé yo, papitas fritas, y estamos viendo una película, no estamos haciendo actividad física, ¿verdad? Entonces, como no estamos haciendo actividad física, el ciclo, ¿para qué va a generar más energía? Es insulso que genere porque no estamos gastando. Entonces, ¿qué hace el ciclo? Se paraliza, dice, no, ¿para qué vamos a formar energía? Entonces ahí entra en contacto la isocitrato deshidrogenasa. Entonces aquí vamos a colocar donde se inhibe la isocitrato deshidrogenasa. La isocitrato deshidrogenasa es una de las enzimas que forma parte del ciclo, entonces esta se inhibe. Si se inhibe la isocitrato deshidrogenasa, el ciclo ya no gira, ¿no? Se paraliza. Por lo tanto, el citrato, que es el producto de la unión de piruvato del acetil-CoA más oxalacetato forman citrato, el citrato aumenta con su concentración. Entonces, al inhibirse esto, aumenta las concentraciones de citrato, ¿sí? Hay un aumento del citrato. Como se ha paralizado el ciclo, aumenta el citrato. Y el citrato, pues, ya no puede seguir el ciclo, lo que hace es salirse de la mitocondria. Mediante esas proteínas transportadoras, fíjense, sale el citrato afuera al citosol, ¿ya? El citrato que está dentro sale al citosol. Y al salir al citosol, el citrato vuelve a degradarse en dos compuestos. ¿Qué compuestos lo han formado al citrato? El acetil-CoA y el oxalacetato. Y lo mismo hace este citrato mediante una citratoliasa, nuevamente forma acetil-CoA y otra vez forma oxalacetato. Es decir, que vuelve a formar esos dos compuestos, ¿sí? Primero es formado por el acetil-CoA y el oxalacetato, y una vez que sale al citoplasma, vuelve a formar acetil-CoA y oxalacetato. Entonces, de esa forma, la acetil-CoA que estaba dentro de la mitocondria sale al citoplasma, ¿ya?
Por eso dice exportación de acetil-CoA de la mitocondria al citosol. Entonces, exportación, la acetil-CoA solita no puede salir de la matriz mitocondrial porque esas membranas son muy selectivas en el transporte. El único que tiene permiso para salir es el citrato. Entonces, el citrato, pues, sale y se forman esos dos compuestos, ¿no es cierto? El oxalacetato y aquí está el oxalacetato y el acetil-CoA. Este oxalacetato, mediante reacciones, va a volver otra vez a formar malato y el malato otra vez va a ingresar a la matriz mitocondrial para que no falte en la matriz por si existe ciclo de Krebs. Pero lo que nos interesa es la acetil-CoA. La acetil-CoA que ha salido al citoplasma ya está habilitada para formar malonil-CoA y a la larga el ácido palmítico. Y aquí se activa esta enzima, la acetil-CoA carboxilasa, que la vamos a ver en la siguiente reacción. Entonces, esta diapositiva solo nos habla de cómo sale la acetil-CoA de la matriz al citosol. ¿Sí? ¿Mediante quién salía? Mediante el citrato. Entonces ya saben, se inhibe la enzima, aumenta el citrato, sale al citoplasma y forma nuevamente acetil-CoA. Y este acetil-CoA es el precursor del ácido graso. Ahora borraré esta partecita. Aquí van a ver un videito. Takes place in the cytosol, requiring a mechanism for transporting acetyl-CoA from the mitochondria. Oxaloacetate combines with acetyl-CoA to form citrate, which can cross the mitochondrial membranes to the cytosol, where oxaloacetate and acetyl-CoA are regenerated. Son los ácidos grasos. Oxaloacetate reacts to produce malate, which in turn gives rise to pyruvate. When pyruvate crosses into the mitochondrial matrix, it reacts there to regenerate oxaloacetate. Entonces es lo que pasa. Es el mecanismo. Aquí nos quiere mostrar que existen transportadores, ¿no? En este caso del citrato, para que entre el piruvato, y también hay otro transportador del malato. El malato también puede llegar a ingresar. Y de esa manera el acetil-CoA sale al citoplasma. Este esquema está bonito. Ya. Vamos al siguiente paso. Puedo pasar, ¿verdad? Sí. Ya. Y el siguiente paso. El primer paso era la salida de la acetil-CoA al citoplasma, ¿no? El segundo paso es cómo se sintetiza el malonil-CoA. Entonces, el malonil-CoA se sintetiza a partir de este acetil-CoA, ¿no? El acetil-CoA que ha salido al citoplasma va a formar malonil-CoA. Y esa reacción va a ser catalizada por la acetil-CoA carboxilasa, ¿sí? Esta enzima va a promover el paso del acetil-CoA a malonil-CoA. Pero esta enzima no es tan sencilla, es un poquito más compleja, porque es un complejo, como dice aquí, multienzimático, que tiene varios componentes. Entre esos componentes va a tener a la biotina, ¿no? Va a tener a la biotina, es decir, a la vitamina B8. Muy bien. Esta biotina entonces tiene dos enzimas, que es la biotina carboxilasa, que es el fragmento E1, y una carboxitransferasa, que es el fragmento E2. Y existe un tercer componente de esta biotina, que es la proteína transportadora de biotina, que es la BCP, que la vemos aquí, ¿no es cierto? Esta es nuestra biotina,
biotina tiene una biotina carboxilasa, una biotina que es la transportadora de la proteína transportadora de biotina, y este otro fragmento que es la carboxitransferasa. Entonces, lo que hace este compuesto es poder captar este CO2 y transferirlo al acetil-CoA. El acetil-CoA, si ustedes pueden observar, es un compuesto que tiene 2 carbonos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace? Esta biotina, la biotina carboxitransferasa, va a captar este CO2 y lo va a agarrar, va a agarrar ese CO2. Una vez que agarra ese CO2, va a transferirlo, fíjense que estaba aquí, lo transfiere, gracias a la transcarboxilasa, le da a la acetil-CoA. Entonces une la acetil-CoA con este CO2 y forma el malonil-CoA, ¿sí? Entonces en ese proceso no es tan sencillo de solamente transferir el CO2, sino que interviene ese complejo de las 3 enzimas. Entonces, en otras palabras, para que se entienda mejor, la acetil-CoA, ¿cuántos carbonos tiene? 2, tiene 2 carbonos. Y la malonil-CoA, como le transfieren un CO2, este ya tiene 3 carbonos, ¿sí? Entonces, para que se sintetice la malonil-CoA, es necesario utilizar un CO2 que viene del bicarbonato, y ese CO2 no puede entrar directamente al acetil-CoA, la biotina lo tiene que agarrar, lo tiene que transferir y recién formar el malonil-CoA, ¿sí? El CO2 viene de este bicarbonato y para ese proceso obviamente usa energía, ¿sí? Entonces ese es el proceso de acetil-CoA a malonil-CoA, donde de 2 carbonos se convierte en un compuesto de 3 carbonos. La biotina, entonces, en otras palabras, es una vitamina que ayuda al transporte de ese CO2. El tercer paso, ¿no es cierto? El tercer paso es de malonil-CoA a ácido palmítico o palmitato. El tercer paso. El primer paso era que salía el acetil-CoA. El segundo paso de acetil-CoA a malonil-CoA. El tercer paso de malonil-CoA al ácido palmítico. En este paso interviene una enzima, un complejo multienzimático que es la ácido graso sintasa. Aquí le ponemos la ácido graso sintasa. Esa es la segunda enzima, ¿no es cierto? Y esta segunda enzima, la ácido graso sintasa, va a tener varias subunidades de enzimas, varias enzimas, que no es necesario que las sepan de memoria, pero que sí sepan que es un complejo que tiene varias enzimas. Esta enzima, esta polienzima o multienzima, va a tener va a estar en forma de dímero. Fíjense, aquí está una y aquí está el otro dímero, ¿sí? Entonces va a ser un dímero de la enzima ácido graso sintasa. Entonces estos son sus componentes: la acetoacilsintetasa, la malonilaciltransacilasa, la hidratasa, enolilreductasa, cetoacilreductasa, la proteína transportadora de grupos acilos y la tioesterasa. Que, como les digo, no es necesario que sepan de memoria, pero sí que sepan que es un complejo multienzimático. Aquí hay asientito. Hay asiento por si acaso. Afuera ya he visto sin asientos, el hecho ya está allá. Ya. Aquí hay otro asiento también si quieres, aquí hay una sillita. Ya. Entonces, el ácido graso sintasa es un complejo multienzimático, ¿no? Ahora sí vamos con el proceso de la síntesis, que parece complicado, pero no es. Lo que tenemos que recordar solo son estos 4 pasos. Para que se sintetice el ácido graso,
primero se da un proceso de condensación, ¿ya? Condensación. ¿Qué significa condensación? Que se unan dos moléculas, condensación. Luego un proceso de reducción, es decir, que se añada hidrógeno a ese proceso, ¿no? Y la reducción, ¿quién la dará? ¿Qué molécula? El NAD fosfato reducido, que es el que viene de la vía de las ketosas, que hace rato lo hemos visto. Luego un proceso de deshidratación, que es pérdida de agua, y otro proceso nuevamente de reducción, donde otra vez entra el NAD fosfato para poder proveer esos hidrógenos. Entonces, esto es lo que probablemente se les pregunte, ¿no es cierto? ¿Qué reacciones forman parte de la síntesis? Condensación, reducción, deshidratación, reducción. Y otra vez, condensación, reducción, es un proceso cíclico y por eso este esquema está en forma de ciclo. Bueno, entonces, a explicar el cuadrito, que luego lo vamos a ver en video, para que se entiendan, en video van a entender mucho mejor. Entonces, aquí está, fíjense aquí arriba, la acetil-CoA que ha formado la malonil-CoA, ¿no es cierto? ¿Qué enzima formaba este uno que es? ¿Qué enzima es? Eso, la acetil-CoA carboxilasa, que como ustedes verán, es estimulada por la insulina, ¿no es cierto? La insulina estimula la lipogénesis y va a ser inhibida por el producto que es el palmitoil-CoA, que es el ácido graso activo, ¿ya? El ácido graso. Y va a requerir, hemos dicho, de CO2, ¿no es cierto?, para que se una, para que de 2 carbonos forme un compuesto de 3 carbonos, ¿no es cierto?, aquí está 1, 2, 3. Y también va a necesitar esa energía importante para que se forme el malonil-CoA. Entonces, cuando ya tenemos malonil-CoA y tenemos también acetil-CoA, estos dos compuestos se unen a esta ácido graso sintasa. Fíjense, aquí hay dos, este es el ácido graso sintasa, esto que está en rosado, y por un lado se le une el malonil-CoA, que ya no es CoA, ¿no es cierto?, sino que ya es el residuo, porque el CoA en la, allá hay un asiento. Hay un residuo, ¿ya? Un residuo de malonil-CoA y el otro residuo de acetil-CoA, ¿sí? Entre el ácido graso sintasa se unen los dos. Apura, entra. Aquí hay al fondo, aquí. Ya. Entonces se le unen los dos, el malonil-CoA y el acetil-CoA, pero como ya no tienen su coenzima, se llaman residuo de manilo y residuo de acetil, ¿sí? Se unen al ácido graso sintasa. Entonces, una vez que se unen estos dos componentes, fíjense, aquí está uno del malonil-CoA y otro del acetil-CoA, estos van a pasar por esos procesos de condensación, de reducción, de deshidratación y de reducción. Entonces nos vamos a este proceso. Se condensan, es decir, que este se añade a este. Fíjense, aquí ya es una molécula, deberían ser 3 más 2, 5, ¿no es cierto? El malonil tiene 3 y el acetil tiene 2. Entonces, como se condensan, deberían formar 5. Forman 5, pero en ese proceso se descarboxila. Es decir, como sale un carbono, ya solamente quedan 4. ¿Ya? Quedan 4. Una vez que se han formado estos 4, ahí se produce el proceso de desreducción, NAD-fosfato, deshidratación, fíjense, pierde agua, y nuevamente otra reducción, donde ya queda el ácido graso de 4 carbonos. Y otra vez pasa al inicio. Otra vez se añade otro malonil-CoA, este ya tiene 4, ¿no es cierto? El malonil, ¿cuántos tiene? 3. 4 más 3, 7. Pero 4, aquí hay 4. Aquí ya se coloca este ácido graso de 4. Y aquí viene el malonilo de 3. 4 más 3,
Digo 4 más 3, 7. 7, sale un carbono, 6. Y ese de 6 carbonos, nuevamente reducción, deshidratación, reducción y queda ácido graso de 6. Otra vez el de 6 viene aquí, otra vez entra otro malonil-CoA. Entonces ya tenemos 6 más 3, 9. Pero se produce la descarboxilación, 8. Ya queda de 8. Otra vez ese de 8 se reduce, se deshidrata y se vuelve a reducir y ya queda de 8 carbonos, un ácido graso. Y así sucesivamente se va añadiendo de 2 en 2 los carbonos. Pero en realidad no se añade de 2 en 2, se añaden 3 y se descarboxila 1, ¿no? Es decir, que se añaden varios malonil-CoAs, ¿sí? Se añaden muchos malonil-CoAs. Ahora esto lo van a entender en este video. Y ahí parece más complicado, pero en este video está más bonito. An acyl carrier protein, ACP, plays a key role in the synthesis of fatty El acids. acetil-CoA. First, it must be primed by acetyl-CoA, forming acetyl-ACP. The acetyl group is passed temporarily to a synthase enzyme, step 1, and then malonyl-CoA binds the ACP, forming malonyl-ACP and releasing CoA, step 2. In step 3, the acetyl group from the synthase condenses with the malonyl-ACP, which releases a molecule of carbon dioxide. In step 4, NADPH plus H plus reduce the molecule, producing D-beta hydroxybutyryl ACP. Step 5 is a dehydration, giving rise to an unsaturated fatty acid, crotonil ACP. In step 6, a second reduction saturates the molecule again, producing butyryl ACP. In this way, additional 2 carbon units deriving from malonyl-CoA are added to the growing acyl chain. Remember, 2 carbons come from the priming step, so 7 cycles of 2 carbon additions are needed to make a 16-carbon palmitate molecule. Ya es de 6 el hexanol. Y así va formándose de 2 en 2, de 2 en 2, hasta formar los 16 carbonos. Ahora, para firma, antes de hacer el caso clínico, ¿cuántos malonil-CoA se requieren y cuántos acetil-CoA para la síntesis del ácido graso palmítico? Dos acetil-CoA, 3 malonil-CoA. 2 acetil-CoA. ¿Cuántos acetil para el ácido palmítico? Y aquí están los estudios. Y aquí están las respuestas. ¿Cuántos acetil-CoA? ¿Cuántos malonil-CoA se requieren? ¿Ya? Y, sí, dos un acetil-CoA. ¿Y cuántos malonil-CoA? 2, 4. No, pues, en cada ciclo se va añadiendo de 2 en 2 y se descarboxila. 2, 2, 2, así. Entonces, ¿cuántos malonil-CoA se requieren? Cuenten, a ver. 7 malonil-CoA. 7 malonil-CoA y un acetil-CoA. ¿Sí? Estos malonil-CoA se añaden, pero se descarboxilan, nos añaden de 2 en 2, 2, 2, 2, 2. Y de esa manera, entonces, van a requerirse. A ver, si sintetizaríamos el ácido esteárico, ¿cuánto sería su requerimiento de acetil-CoA y de malonil-CoA? Exacto, ¿no es cierto? Un acetil-CoA y 8 malonil-CoA. Y de esa manera se añaden de 2 en 2. 2 por 8, 16, más 2, 18. O sea, estos son 3 en realidad, ¿no? Pero
tienen que contar que se descarboxilan, eso es como si fueran dos también. Entonces ese es el requerimiento, 1 acetil-CoA y 7 malonil-CoA para la síntesis del ácido palmítico. Ya se entendió, ¿no?